Hay historias que nos suenan a todos. La del rico y Lázaro es una de ellas. Un tipo con mucho dinero, un mendigo en su puerta, el cielo, el infierno. Parece todo muy claro, ¿a que sí? Pero, como pasa casi siempre con lo que enseñaba Jesús, lo que se ve a simple vista es solo el principio. Hoy vamos a meternos de lleno en esta parábola, a desmontarla, porque el mensaje que esconde es mucho más afilado y relevante de lo que uno se imagina. Así que la gran pregunta es, ¿de qué va realmente esta historia? ¿Es solo una lección sobre lo que pasa después de la muerte? ¿O hay algo más? ¿Y si la interpretación de toda la vida se ha perdido el verdadero puñetazo en la mesa que quería dar Jesús? Venga, vamos a investigarlo. A ver, para entender cualquier historia, lo primero es saber a quién se le está contando. El contexto es fundamental. Y en este caso, el público al que se dirigía Jesús lo cambia absolutamente todo. Porque esto no era una charla informal a un montón de gente. No. Esto era una confrontación en toda regla. Y aquí está la clave, que nos la da el propio texto de Lucas. Jesús no estaba hablando al aire, se estaba dirigiendo a los fariseos, a los que el texto describe sin pelos en la lengua como avaros. Ojo, eran los líderes religiosos, el supuesto modelo de piedad, y Jesús les está contando esta historia mirándoles a los ojos. Claro, con ese contexto, la parábola da un giro de 180 grados. Ya no es un mapa del más allá, se convierte en un misil teledirigido contra el autoengaño, contra un corazón religioso que se ha vuelto de piedra. Jesús no estaba dando una clase de teología, estaba haciendo añicos el espejo en el que los fariseos se admiraban. Entonces, si la historia es una confrontación, ¿cuál es exactamente el pecado del hombre rico? Lo fácil es pensar que era simplemente por ser rico y egoísta. Pero es algo mucho más profundo y por eso mismo mucho más peligroso. Vamos a ver cuál era su verdadero problema. Lo que es muy interesante es fijarse en lo que no se dice del rico. No es el típico villano de manual. No se le acusa de adorar a otros dioses, ni de llevar una vida llena de escándalos, ni de ser un pagano. Visto desde fuera, lo más probable es que pareciera un ciudadano modélico, respetable y hasta piadoso. Y aquí está el meollo del asunto, la razón de su condena. Su pecado no fue una acción concreta, sino en la orientación de toda su vida. Vivía para sí mismo, en su propia burbuja, como si Dios no existiera. Lo ignoraba, no con palabras, sino con indiferencia. Y por supuesto, ignoraba al prójimo, a Lázaro, que estaba literalmente tirado en la puerta de su casa. Y esto nos muestra un choque de trenes teológico. Los fariseos creían en una especie de teología de la prosperidad. Si eres rico, es que Dios te bendice. Si eres pobre como Lázaro, es que estás bajo el juicio de Dios. Pues bien, Jesús coge esta idea y la dinamita. Deja clarísimo que la riqueza no es ninguna señal de justicia y que la fe de verdad se demuestra con misericordia, no acumulando bienes. Pasemos ahora a la parte que todo el mundo recuerda, lo que ocurre después de la muerte. Pero el punto crucial no es ese. El punto es que la muerte no cambia a las personas, simplemente revela quiénes eran de verdad. Es el momento en que se caen todas las máscaras. Jesús utiliza una imagen potentísima, una gran sima. No habla de un obstáculo que se pueda superar, no. Habla de un abismo permanente, definitivo. Una división que ha sido fijada para toda la eternidad. Las implicaciones de esta sima son brutales. De un plumazo, aniquila cualquier idea de que haya una segunda oportunidad después de morir. Desmantela la doctrina de un estado intermedio de purificación, como el purgatorio, y va en contra del universalismo, esa creencia de que al final todos se salvarán. Lo que dice Jesús es que la condición en la que uno muere es la definitiva. La decisión es aquí y ahora. Mucha gente cree que el clímax de la historia es la descripción de los tormentos del rico, pero no es así. El verdadero punto álgido, el mensaje central que Jesús quería que los fariseos escucharan, llega justo al final del diálogo. Vamos a pararnos un segundo. Si no es la descripción del tormento, ¿cuál es el momento cumbre? Es la petición desesperada del rico. Pide que Lázaro, el mendigo, resucite para ir a advertir a sus hermanos. Quiere una señal milagrosa. Pues bien, la respuesta que le da Abraham a esa petición, ese es el verdadero corazón de la parábola. Aquí está la frase más importante de toda la historia. A Moisés y a los profetas tienen. Dicho de otro modo, ya tienen las Escrituras. Jesús está diciendo que el problema nunca ha sido la falta de pruebas. No es que Dios no haya hablado. El problema es que hay corazones que no quieren oír. Esto nos lleva a un concepto teológico fundamental, la suficiencia de la Escritura. Significa que la Biblia es suficiente, que no hacen falta fantasmas, ni milagros espectaculares, ni señales del más allá para creer. La palabra de Dios ya revelada es la autoridad final y completa. Si alguien la rechaza, no le convencerá ni la resurrección de un muerto. Una afirmación que pone los pelos de punta pensando que el propio Jesús resucitaría y muchos aún así le rechazaron. Teólogos como R.C. Sproul nos recuerdan la seriedad de estas advertencias.
Jesús hablaba del infierno no por asustar, sino porque es una realidad terrible. Intentar suavizar o eliminar esa parte del mensaje no es un acto de amor, es un acto de engaño. Y Sinclair Ferguson da en el clavo, resumiendo perfectamente la parábola. La cuestión no es que Dios sea ambiguo, sino la rebeldía del corazón humano. La revelación está ahí, clara y más que suficiente. La pregunta es si tenemos oídos para oír. Muy bien. Hemos desglosado la parábola. Pero, ¿y ahora qué? ¿Cómo nos habla esto hoy en día? ¿Qué verdades ineludibles podemos llevarnos de esta historia para nuestra vida en pleno siglo XXI? Podríamos resumirlo en 3 ideas clave. Primero, las posesiones no salvan ni condenan, pero sí son un diagnóstico que revela lo que hay en el corazón. Segundo, la muerte sella nuestro destino, no hay segundas oportunidades. Y tercero, y quizá lo más importante, la palabra de Dios es todo lo que necesitamos, e ignorarla tiene consecuencias eternas. Y aquí llega el punto más desafiante de todos. El hombre rico solo tenía a Moisés y los profetas. Nosotros tenemos eso y, además, el testimonio completo del Nuevo Testamento sobre la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Tenemos mucha más luz de la que tuvo Él, y por lo tanto, nuestra responsabilidad es todavía mayor. Así que terminamos con la misma pregunta que nos deja la parábola. Una pregunta que ya no es para analizarla, sino que apunta directamente al corazón. ¿Estamos de verdad escuchando la palabra que ya se nos ha dado? ¿O, como el rico y sus hermanos, seguimos buscando una señal más espectacular, una prueba más convincente, mientras la verdad, suficiente y salvadora, espera en las páginas de un libro que quizá tenemos cerrado? La respuesta a esa pregunta lo define absolutamente todo.